La conferencia magistral a cargo del doctor, el señor Oscar Basso Winfield. El señor Oscar Basso es superintendente adjunto de cooperativas de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y director de la Superintendencia del Mercado de Valores, experto en supervisión financiera del Fondo Monetario Internacional para la Oficina de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, gerente general y antes gerente de riesgos del Banco de la Nación del Perú, intendente de instituciones financieras de la SBS, profesor de finanzas de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, economista de la Universidad del Pacífico y máster en Administración y Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Comillas de Madrid, en España. Lo invitamos entonces a dar esta conferencia magistral. Adelante, señor Basso. ¿No está prendido? ¿No está... ¿Hola? ¿Me escuchan? Bueno, como dije ya después de la parte protocolar más formal, ahora puedo estirarme un poquito y ser un poco menos formal. Ya no represento a Socorro, ahora voy a hablar como superintendente adjunto apenas, pero sobre todo como apasionado de este tema que tiene que ver con las microfinanzas, con la transformación digital, con la gobernabilidad y con la inclusión social. Temas que aparentemente podrían aparecer como bastante diversos, divergentes, cómo unir el tema de gobierno corporativo, cómo unir el tema de inclusión social con la transformación digital, con el mundo que nos toca, con el mundo que nos rodea y bueno, hice un pequeño cambio por eso al título de la presentación y quise integrar estos tres elementos como un factor que agregado debe generar sinergias dentro de una organización para efectos de ser no solamente rentable financieramente en el tiempo, sino sobre todo ser rentable socialmente. Es decir, en su papel, como dije hace unos momentos, en su papel de inclusor, en su papel de desarrollador, en su papel de inclusión financiera, pero más allá que inclusión financiera, hablamos de inclusión de vida. Una persona, un ser humano que no puede participar del sistema financiero es una persona que tiene condicionada su posibilidad de desarrollo. Ese es el principio fundamental que debe motivar y que motiva a muchos organismos internacionales y después a muchas instituciones financieras a tratar de incorporar a la gente. La inclusión es algo que nosotros venimos hablando desde hace muchos años. Se ha avanzado evidentemente. Como decíamos aquí hace un momento, las cajas han jugado un papel importante, las cooperativas de ahorro y crédito también, los bancos también en su momento. Y además copan segmentos importantes del mercado que tienen que estar también abastecidos. Pero son las microfinanzas aquellas llamadas a orientarse mucho más a este segmento. Y por eso el reto de estos 40 minutos para mí era tratar de incorporar los elementos, de tratar de amalgamarlos en uno solo. Y tratar de acuñar una palabra que leí hace poco que hablaba más que de una competencia, de una competición. Competición. Es decir, hay un objetivo común que es el de cooperar entre todos los actores y agentes dentro del sistema financiero y fuera de él, sean los intermediarios financieros, los supervisores, el Estado como tal, ¿no? Y también, evidentemente, de competir entre ustedes sanamente. Pero en un entorno de competencia en el que sea el gran ganador sea siempre la persona humana, el peruano, aquel que menos tiene y aquel que queremos que tenga más, porque además al beneficiarse a él y a sus familias beneficia a todo el país, como decía hace unos momentos. Entonces, integrar tres elementos, uno tan, digamos, de actualidad, como significa la transformación digital, sobre lo que vine a hablar justamente el año pasado. El año pasado el tema era puro, el tema era la transformación digital. ¿Qué cosa está pasando con esto? Y hoy día lo que pensaba era decir, bueno, ¿y qué cosa ha pasado un año después? ¿Ha habido algún cambio? Y eso es por donde quiero comenzar. Quizás veamos un poco la agenda.
Partamos de la transformación digital, partamos de ese entorno desafiante, partamos del gobierno corporativo y el papel que tiene el supervisor también ahí, y terminaremos con algunos apuntes que tienen que ayudarnos a pensar un poco qué es lo que busco yo, hacerlos pensar en el hoy, pero el hoy dispuesto al mañana. A un mañana que no necesariamente se circunscribe a un periodo de gobierno o se circunscribe a una etapa o a un ciclo económico. Es un periodo de largo plazo en el que queremos como objetivo fundamental que más peruanos tengan cada vez más. ¿Cómo estamos en el tema de la transformación digital? Yo diría que lo más saltante que se ha logrado en este periodo, en este tiempo, tiene que ver con la velocidad. La velocidad con la que están produciéndose las cosas cada vez es mayor. Sin embargo, la certeza respecto a lo que hay que hacer todavía no está tan clara. Los enfoques que se están utilizando para pensar en transformación digital todavía siguen siendo diversos, todavía siguen teniendo muchos ángulos. Y así como el año pasado yo comentaba el tema de que en la evolución de la gestión de riesgos se fue llegando cada vez más a consensos que permitían avanzar mucho más en bloque, hoy día todavía puedo decir que esos consensos no están claros en la transformación digital. Sabemos que está aquí, sabemos que ya tiene un tiempo, no es un tema de hoy, y sabemos que no se va a ir, que hay un punto de no retorno, que las cosas como se hacían antes ya no se van a volver a hacer. Todo ha cambiado, todo está cambiando y va a cambiar mucho más. Y quizás lo que sí sabemos de transformación digital de alguna manera es el hecho de que tenemos que repensar, que tenemos que cuestionar lo que hacemos, y eso es lo que hemos estado haciendo, la mayoría de nosotros. Yo creo que en el año 2018 el Perú entero, ¿no? En términos de instituciones, ha pensado en esto que está viviendo todos los días, que se lee en todo momento, sobre los cuales hay ejemplos vividos, personales, sociales, económicos y financieros, permanentemente. Lo tenemos con nosotros, lo hacemos todo el tiempo. Lo vienen haciendo todos ustedes que están, por ejemplo, comunicándose a través de sus teléfonos celulares en este momento en lugar de escucharme. Esta posición tiene una posición de un poco de privilegio, ¿no? Me permite ver el panorama con mayor exactitud. Pero eso es normal. El humano también se está acostumbrando a hacer cada vez más cosas al mismo tiempo que una sola cosa, ¿no? Ventaja que antes decíamos que solamente tenían las mujeres, por ejemplo. Siempre decíamos que las mujeres podían hacer más cosas al mismo tiempo y que los hombres solo estamos hechos para hacer una cosa. Bueno, los hombres también con esta transformación digital nos estamos ayudando a poder hacer más cosas también al mismo tiempo. Pero qué duda cabe que está cambiando, qué duda cabe que no hay ya nada que siga siendo igual, o lo poco que sigue siendo igual está en proceso de transformación y está en proceso de conversión o desaparición. No hay más. O te conviertes o te mueres. El tema es el horizonte. Y por eso es que mi preocupación fundamental en esta parte es la velocidad de los cambios. Porque si la velocidad es, como se dice ahora, exponencial, si uno se demora en ese proceso de cambio y de adaptación, que no tiene que ser un cambio total también, pero en ese proceso de adaptación a las nuevas condiciones del mercado, puede morir en el intento. De hecho, morir en el intento es alguna de las cosas que han pasado en el año 2018. Muchos emprendimientos que trataban de enfocarse en un entorno mucho más digital han sido dejados de lado, por múltiples factores. Factores que tienen que ver, por ejemplo, con la obligación del día a día. Y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, el tema de la gobernabilidad. Lo vamos a comentar más adelante. Pero si yo tengo metas que me ha impuesto mi directorio o mi consejo, metas que tengo que cumplir hacia el final del año y que implican una cierta cifra de colocaciones, de captación, de inversión, y comienzo a dedicar buena parte de mi estructura humana y tecnológica a este proceso de adaptación,
corro el riesgo de no cumplir esas metas. Y si no cumplo esas metas, entonces después no me ven como que he dado los resultados que tenía que haber dado. Eso implica un compromiso claro del gobierno corporativo en las instituciones, independientemente de cuál sea su giro, independientemente si es, como decía hace un momento, netamente financiero o con un enfoque social o con un enfoque comunal, comunitario. Hay ahí una necesidad que se requiere para poder avanzar en este proceso de cambio. Y una necesidad que no todos los directorios o que no todos los accionistas entienden, porque también tienen y sienten necesidades. Hay aquí entonces todavía todo un tema grande por desarrollar. Ya todos sabemos y hablamos acerca de las tecnologías nuevas. Ya no son esto va a pasar, está pasando permanentemente. Nosotros, por ejemplo, hablando de la nube, yo decía el año pasado, todavía no hay nadie en la nube en el Perú, aunque ya hay empresas que están brindando esos servicios. Hoy en día ya se están dando y varios están yendo hacia aspectos como eso. Nosotros mismos en la superintendencia, por ejemplo, todo lo que va a ser el respaldo que la SACOP, la Superintendencia Junta de Cooperativas, va a tener, va a estar en la nube. Estamos siendo como una especie de ejemplo, ¿no?, de prueba dentro de la propia superintendencia para ver de aplicarlo ya posteriormente a toda la superintendencia. Y así con todas estas tecnologías, ¿no es cierto?, que ya no son tan lejanas, que ya no son tan de otro país, que ya no son de futuro. Son tecnologías que hoy en día imperan en nuestro país. Todo el tema de la data, de la importancia de los datos, ¿no?, que pueda ser analizado, que pueda ser un motor de decisión mucho más preciso, aplicado a todo lo que significa no solamente el conocimiento del cliente, sino también, por ejemplo, la gestión de riesgos, o desde el punto de vista del supervisor, la propia supervisión. También es algo ya que se está haciendo, que muchos están haciendo, algunos sí, otros no. Vamos a tener que hacerlo todos, va a ser un factor competitivo crucial e importante. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedar obsoletos. Es decir, hay demasiados riesgos con la transformación digital. Podemos hacerlo y podemos fracasar, y ese riesgo está latente. Podemos no hacerlo y es muy probable que fracasemos también, y ese es otro riesgo latente. Estamos rodeados de mucho más riesgos. Esa es nuestra realidad y no podemos escapar a ella. También sabemos que los negocios han cambiado, ¿no? Sabemos que hoy en día, ¿no?, la compañía más grande de taxis no tiene taxis, ¿no es cierto? Que la compañía más grande de comunicación del mundo no tiene contenido propio, ¿no es cierto? Que quien comercializa más habitaciones en el mundo de hospedaje no tiene ninguna habitación. Ya sabemos que eso es una realidad. ¿Y hacia dónde estamos yendo nosotros? ¿Nos estamos preparando para ese momento? Ya lo decía yo el año pasado apuntando el tema de que cada vez menos transacciones se hacen a través de la red de agencias. Es una realidad para todas las instituciones. No cabe duda que no cabe duda que todavía hay un margen importante, sobre todo para un país como el nuestro, que necesita todavía cuotas de inclusión fuertes y grados de intermediación mucho mayores. La inclusión, no necesariamente es una inclusión que tiene que ser inmediatamente digital, pero la herramienta digital es una herramienta que va a ayudar a que esa inclusión sea mucho mayor en el futuro próximo. Algo de eso también vamos a mencionar después. Entonces también sabemos esto, también sabemos que los negocios están cambiando, que nuestros negocios también de alguna manera están cambiando. No solamente, como digo, por el tema del cliente, sino también por lo que internamente debemos hacer. Algunos retrocesos también se han producido en el año 2018 entre lo que hablamos el año pasado en este mismo evento y ahora, porque
algunos emprendimientos de transformación estaban buscando transformar la manera de interactuar con el cliente sin haberse transformado primero uno mismo. Estaban tratando de ver afuera antes de ver adentro. Y qué duda cabe que es importantísimo que primero se mire a uno mismo, que uno mismo tenga la capacidad de transformación. Eso es un poco lo que decía yo el año pasado que estábamos haciendo en la superintendencia. Nosotros también nos estamos buscando transformar, ¿no? Y no nos estamos buscando transformar por motivos que normalmente lo hacen las entidades financieras, que es la competencia entre ellas. Nosotros, decía yo, no teníamos o no tenemos ni tendremos nunca competencia. No hay con quién competir en términos de supervisión. No va a haber otro supervisor bancario o financiero en general. Hay uno solo. No va a venir un supervisor de otro país a instalarse aquí. Si nosotros nos transformamos y necesitamos transformarnos, es porque necesitamos entender a las instituciones que supervisamos que están en ese proceso. Eso es lo mismo que pasa con una misma organización. Si quiere transformar su relación con el cliente, primero tiene que transformarse a sí mismo. Y entonces eso también ha generado que en este último año hayan habido también retrocesos en algunos casos. Pero lo que sí tenemos claro, y lo decía al principio y por eso el título de este apartado, es que la velocidad es exponencial. Ya habíamos hablado, en algún caso, como un ícono de lo que significa este proceso de cambio de Kodak, ¿no? Una compañía a la cual le costó más de 100 años tener un crecimiento razonable, llegar a 28 billones de dólares como valor de mercado, ¿no? Y sin embargo, le costó 16 años desaparecer. Caer de ese pico al que llegó después de 100 años para desaparecer 16 años después. Y miren lo que pasó con Instagram. Comenzó ya en el primer año con 1 billón. En el tope de Kodak hablábamos de 140.000 trabajadores para llegar a esos 28 billones. Instagram en un año y con 13 trabajadores ya tenía 1 billón. Y hoy día, pocos años después, supera los 100 billones. Entonces, la velocidad es absolutamente exponencial. Si alguno de ustedes que estuvo el año pasado aquí recuerda, yo hablaba ya de que en la historia estos ejemplos eran claros. Decía yo, ¿cuánto le costó a diferentes medios llegar a tener 100 millones de clientes? No sé si alguien se acuerda. Decía, al teléfono fijo le costó 75 años llegar a tener 100 millones de clientes, ¿no? Al teléfono móvil le costó 15 años llegar a tener 100 millones de clientes. A WhatsApp le costó 7. Y ponía yo el ejemplo de una aplicación que se llama Pokémon Go, a la que le costó 25 días llegar a tener 100 millones de clientes. Si tuviéramos y habláramos sobre las cifras de Uber, del mismo Instagram, de lo que ha sido Facebook, de lo que son una serie de elementos dentro de una industria y la propia industria, podríamos cansarnos de hablar de estos ejemplos, ¿no? Pero, ¿estamos hablando de algún banco? ¿O de una caja? ¿O de una cooperativa? ¿Estamos hablando de algún intermediador de fondos? Estamos hablando de otro tipo de negocio, ¿no? ¿O no? Eso también está cambiando. Eso también está cambiando. Esos Amazon, esos Google, esos Alibaba, esos están queriendo también entrar al mundo de la intermediación de fondos. De hecho, Google ya tiene licencia en Europa para poder transaccionar en su plataforma. ¿Se dan cuenta? Amazon está ahí. Están haciendo eso que decíamos el año pasado, cuando rememorábamos a la frase de Bill Gates en el año 94, que dijo, la banca puede ser necesaria, pero los bancos no. Es decir, nuevos mecanismos de intermediación que pueden eliminar al intermediario.
¿Está lejos eso? Cuando hablamos de microfinanzas podemos sentirnos todavía tranquilos, pero tenemos que prepararnos para el futuro. Tenemos que prepararnos para que las formas de incorporar no sean formas de incorporar que nos duren 1 o 2 años. No podemos ser, las entidades de microfinanzas o microfinancieras, no podemos ser inclusores que dejen de serlo en 1 año o 2 años. Tenemos que incluir, ¿para qué? Para hacer que esos nuevos miembros de la sociedad financiera, si lo quieren llamar así, sigan con nosotros permanentemente. Una de las cosas que hemos visto nosotros, por ejemplo, en las cooperativas, y que también, dicho de paso, están en las cajas y seguramente, generalmente en todas las entidades microfinancieras, es que clientes muy pequeños, personas que nacían con un pequeño emprendimiento, han ido con el tiempo creciendo y han ido siendo empresas ya mucho más grandes, con mejores resultados, con más conexiones, con más posibilidades de ir a la banca, por ejemplo, y que sin embargo han permanecido ahí porque sienten todavía la posibilidad de seguir operando a través del mecanismo tradicional que tenían y porque sienten cariño también por su institución. Pero en este mundo de transformación digital, en este mundo en que ya los cambios son radicales, ¿eso va a ser duradero? Vamos a nosotros no comunicarnos como se comunican todos los que estamos aquí con ese teléfono que tiene conexión. Vamos nosotros a todavía decirles dentro de 10 o 15 años a nuestros nuevos clientes que todavía tienen que ir a la agencia que está a cierta distancia. No, no vamos a poder hacer eso. No vamos a poder hacer eso. Estamos todos entonces centrados en qué cosa es transformación digital o qué tópicos toma. Yo sigo pensando en que esta diapositiva, dicho sea de paso, Gartner no ha hecho todavía otra encuesta, es decir, esta es la última que sigue existiendo desde el año 2017, pero sigue siendo válida. Esta encuesta que se hizo a casi 400 CEOs en el mundo, de diferentes industrias, donde está la financiera también, y en donde, cuando a la pregunta de qué es transformación digital, mencionaban muchísimas cosas. Y muchísimas cosas con muchas diferencias. Y muchísimas cosas que podríamos hablar que ya son obsoletas y otras que son muy, muy, muy avanzadas. O cosas que son muy precisas o muy imprecisas. Miren la variabilidad de opiniones que podía haber en casi 400 presidentes de compañías. Algunos temas ya son más conocidos para nosotros. Y mencionaba yo el caso, el año pasado, del papel cero. Un objetivo que como gobierno se ha tenido también durante varios años, ¿no? Tratar de evitar o disminuir los papeles. ¿Cuánto se ha avanzado en ese proyecto que se tiene en este año del 2018, de abril del 2018 a abril del 2019? ¿Mucho, poco? Nosotros en la superintendencia hemos tratado de ir avanzando. Por ejemplo, en este nuevo desafío que ha significado el registro de cooperativas de ahorro y crédito, que se extendió entre enero y marzo de este año, todo el proceso ha sido virtual. Evidentemente no podíamos prohibir que haya un proceso físico, que haya papel. Sin embargo, puedo decir con satisfacción que ninguna de las 413 cooperativas que se han registrado en ese periodo hizo o pidió o exigió que su registro sea a través de medio físico. Todos lo hicieron a través del medio virtual. Y a través del medio virtual han recibido también un oficio firmado por mí en donde se les dice cuál es el número de registro que tienen. Y a través de ese mecanismo estamos comunicándonos y buscándonos comunicar permanentemente. Estamos tratando, en la medida de lo posible, de disminuir el papel. Es un objetivo que tenemos y es un objetivo que puede ser mucho más fácil de lograr dado que estamos comenzando en este empeño. Es mucho más difícil para lo que ya hay, es mucho más difícil para la tradición. Pero hay esfuerzos que se están haciendo permanentemente. Y apuntaba también en ese momento sobre dos cosas que eran importantes y que tenían que ver con la innovación, pero que sobre todo tenían que ver con ese gran elemento que es la experiencia del cliente. Y decía yo, en un entorno como este que se nos viene,
Ya no va a haber competencia dentro de las industrias, ni siquiera entre industrias. Todos van a competir con todos. Amazon va a competir con una institución financiera, si es que logra tener trazabilidad directa, cosa que puede pasar en cualquier momento. Todos van a competir entre todos y ya los clientes lo que van a querer y buscar recibir no es más que la experiencia del cliente. Eso es lo que los jóvenes de hoy, que ya toman decisiones, que conocemos como millennials o centennials, están teniendo permanentemente. Ya ellos están comparando todo lo que hacen en términos de experiencia del cliente. No diferencian entre ir a comprar a un supermercado o comprar online o ir a una institución financiera a buscar un crédito o depositar algo. Están buscando experiencia del cliente, de dónde salen felices, satisfechos y de dónde salen molestos. Y eso puede ocurrir en cualquier industria, sea real o de servicios. Ya no están hasta comparando las cosas, la satisfacción que puede darles ir a un restaurante a comer con ir a una agencia de una institución financiera a formar una cola. Y entonces esa competencia es mucho mayor. Pero además es más compleja todavía porque tenemos clientes como estos millennials y centennials que son absolutamente informados de todo. Tienen el poder en ellos. Ya el poder no radica en la institución, en la empresa, que es la que decide qué ofrecer. Radica en ese cliente que está informado permanentemente de todo, que tiene múltiples opciones para elegir, que conoce además ya las opiniones de otros clientes, porque para eso están las redes. Entonces se hace todavía mucho más complicado este entorno y se hace mucho más complicado el tema de la experiencia del cliente. Evidentemente sí se ha incrementado la conciencia respecto a la necesidad de la experiencia del cliente, pero también puede generar un riesgo, por lo que decía hace un momento. Si nos acercamos todo en el tema de experiencia del cliente, ¿no es cierto?, lo que podemos tener también es disminución financiera a corto plazo. Tenemos que estar preparados con un horizonte entonces los gobiernos corporativos de cada institución en pensar en el largo plazo, en pensar que lo que se está haciendo, lo que se puede hacer como emprendimiento de transformación digital es, por definición, una inversión de mediano y largo plazo. Ese es el norte correcto para poder avanzar en este sentido. Pero todavía hay muchas opiniones diversas. Aquí hay dos consultoras, por ejemplo, que hablando sobre lo que va a ser el 2019 en términos de transformación digital, tenían opiniones que no eran tan consistentes entre sí. Unos opinaban más bien, como Forrester, por ejemplo, que ahora había que aterrizar, que ya el 2018 había sido el año para soñar, decían, para imaginarse las cosas, pero que ahora tenía que aterrizarse y que tenía que enfocarse claramente cuál es la plataforma a través de la cual uno se va a comunicar con su cliente para hacer que ese cliente tenga una experiencia buena. Y sin embargo, KPMG nos habla más bien de que el 2019 sería un año en el que se iría más bien al fundamento, se iría más bien al back office, se iría más bien a lo que está detrás, a tratar de cimentar lo que está detrás, a usar estas tecnologías más bien en uno mismo para poder después ya vertirlas hacia el futuro. ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? Evidentemente ninguno. Todos tienen una parte importante de razón en lo que dicen. Pero claro, uno tiene que adaptarse siendo o sabiendo lo que es para poder definir cuál es la estrategia que debe seguir. Una estrategia no puede ser aplicable a todos por igual. Hay factores comunes en la industria, dentro de la industria, pero no todos pueden, digamos,
aceptar el mismo consejo. Hay consejos para unos y hay consejos para otros. Lo que yo quería resaltar con esto más bien es el hecho de que no está claro todavía, de que no hay consensos claros y definidos. Todavía tenemos una gran variabilidad, todavía hay todo un espacio por recorrer y todavía existen entonces múltiples posibilidades de avanzar, pero también de asumir riesgos excesivos en ese avance. El entorno entonces es absolutamente desafiante, ¿no? Es un entorno en el que, como decía hace un momento, sabemos y somos conscientes que todos los negocios han cambiado, pero que también el negocio financiero está cambiando. Y que ahora tenemos bancos ya en el mundo que operan sin agencias, que operan ni siquiera hasta sin matriz, como este Nubank que se creó en Brasil y que hoy día se llama el banco más grande, el banco digital más grande del mundo fuera del Asia. Porque para el Asia el más grande es el DBS. Son bancos que no tienen nada físico. Son bancos en donde todo se hace a través del teléfono, en donde se transa, ¿no? Y se cierran contratos a través de Internet, de un correo electrónico, en donde se atiende al cliente a través de plataformas como Facebook o como Twitter. Y son bancos que, al no tener estas cargas fijas, lo que tienen, ¿qué cosa es? Menores costos, y por lo tanto pueden ser más competitivos. Si ustedes entran a la página de Nubank, pueden ver varios videos en donde ellos promocionan cómo es su forma de hacer. Y en sus 4 millones de clientes que han conseguido en poco tiempo, evidentemente la gran mayoría son millennials y centennials. Pero esos millennials y centennials cada año van siendo mayores y van teniendo más peso relativo dentro de la población y van tomando más decisiones y van teniendo mayor capacidad para tomar decisiones. Entonces el entorno es absolutamente desafiante. Si a esto añadimos lo que ya comentamos sobre plataformas que quieren entrar a intermediar, como Amazon, como Google, como WeChat, por ejemplo, en China, que tiene más de 1.000 millones de clientes y que ya transa entre ellos, o permite la transacción entre ellos, ¿no? Van a llegar al mundo microfinanciero, evidentemente hay espacio, pero tenemos que hacer las cosas hoy, como decíamos antes. Miren, este es un ranking que un analista, consultor alemán hace sobre los 100 bancos que no es que sean digitales, sino que están más orientados a lo digital, que están haciendo, digamos, esfuerzos denodados por lo digital. Y fíjense que en esos 100 están los 4 bancos más grandes del Perú. Si los esfuerzos que están haciendo son importantes y están reconocidos. Evidentemente, el ranking puede ser relativo, ¿no? Tampoco es que haya mucha fiabilidad de ese consultor, más que es alemán, ¿no? Pero ya figuramos como sistema o como industria bancaria. Como industria bancaria, todavía en más desarrollo, pero estamos las entidades de microfinanzas viendo este tema, estamos tomando conciencia del futuro que nos queda por delante, pues tenemos que hacerlo. No para estar en ese ranking, porque ese ranking no se refiere a las microfinancieras, y no porque ellos nos van a quitar necesariamente a los clientes que hay aquí, con este todavía grado bajo de intermediación que tiene el Perú, sino porque es el reto del mañana, porque es lo que va a pasar. Independientemente de que los segmentos sigan separados, es lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces el entorno es un entorno de total competencia, ¿no? Añadidos bancos digitales, añadidas plataformas de comercio, ¿no? Añadidos bancos, añadidas cajas, añadidas cooperativas, las fintech, con todo un mundo de desarrollo también básicamente digital, ¿cierto? Sobre los cuales se han ido cambiando las posiciones que, por ejemplo, los bancos más grandes tenían al principio, hace 3, 4 años, cuando su tema era tratar de eliminarlas.
Hoy en día más bien las están considerando ya socios con los cuales se pueden hacer cosas. ¿Por qué no se puede hacer eso también en el mundo de las microfinanzas? De hecho, es probable que ya se esté comenzando a hacer aquí. Y es importante que se haga. Es importante porque la especialización de cada uno puede apoyar al desarrollo del otro, ¿no? Este entorno de competición que mencionaba hace un momento. Ese entorno es el que tiene que ayudarnos para hacer estas alianzas. Y sobre todo, en un país como el nuestro, cuyo grado de intermediación todavía es bajo, cuya posibilidad de inclusión todavía es alta. Dicho sea de paso, y hablando de inclusión, tomé del Banco Mundial estas cifras, ¿no?, que hablan de qué porcentaje de peruanos, hablando de hombres y mujeres incluso, separadas por sexo, tenían cuentas en algún medio financiero. Y fíjense que los porcentajes son relativamente bajos. Evidentemente ha habido un avance importante entre el 2011 y el 2017, pero un 43% todavía sigue siendo muy bajo, ¿no? Daba este documento del Banco Mundial lo que ellos consideran que son las bases para poder ir hacia una inclusión mayor social, ¿no? Y esas bases estaban centradas fundamentalmente en los actores financieros. Y evidentemente en la tecnología. Ellos consideran que la tecnología es un elemento fundamental para poder avanzar en el proceso de inclusión. ¿Debemos considerarlo así? Yo, al menos que lo pongo aquí, creo que sí, ¿no? Y creo que los beneficios son para todos, para toda la sociedad, para todo el Perú, ¿no? Tanto para los individuos, tanto para las empresas, como tanto para la economía. Esto aplica perfectamente a lo que buscamos en nuestro país. Por eso decía yo más temprano, cada peruano, con su pequeño ahorro, contribuye no solo para el desarrollo de sí mismo, de su familia, sino para el desarrollo de nuestro país. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, como emprendimientos hablando de usar medios digitales? Esta iniciativa es absolutamente reciente, no sé si la conocen, ha sido lanzada este mismo año, Internet para Todos, ¿no? Una conjunción de instituciones, Telefónica, el BID, la CAF, Facebook, buscando mecanismos que permitan que haya más acceso a Internet. Si hay más acceso a Internet, entonces estamos hablando, evidentemente, de que va a haber más acceso a poder tener plataformas digitales para llegar a más clientes. Quizás los clientes de las zonas más alejadas y más rurales no tengan la capacidad de utilizar estos mecanismos, pero de seguro tienen hijos que sí. De seguro los tienen. Algunos datos nos hablan de que el 97%, más del 97% de los hogares peruanos, ya cuenta con telefonía móvil. Ya existe el mecanismo. Lo que tenemos que desarrollar, evidentemente, es la capacidad para conectarse. Todavía hay un reto ahí, pero viene creciendo fuertemente. Entonces, aquí tienen un mecanismo, aquí hay un mecanismo que se debe y se puede utilizar para llegar a más clientes y para incluir. ¿Para quién? Para el beneficio de ellos, de la propia industria y de todo el Perú. ¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Por qué es tan importante el gobierno? ¿De dónde viene esto del gobierno corporativo? Por hacer un poco de historia, remontémonos también, como hace un rato dije, a todo lo que fue el riesgo operacional. Toda la historia del gobierno corporativo nace como un apartado de estudio, de análisis y de supervisión a principios de los años 2000, ¿no? En plena efervescencia de discusión sobre el riesgo operacional, ese que está basado en las personas, ¿no? Pero con casos emblemáticos, ¿no es cierto?, de fallas en los controles internos que llevaron a decir que era mucho más que un control interno lo que tenía que verse, porque habían incentivos cruzados, quizás entre el directorio y quizás entre la gerencia o los estamentos más bajos de la institución.
Esto ya se hablaba hace muchos años en teoría financiera económica, ¿no? Esto es lo que se conoce como el problema de principal agente, que provoca todo el tema de selección adversa, riesgo moral. Ya se estudiaba hace muchos años, pero cobra vigencia de manera, si lo quieren, regulatoria y supervisoria a principios de los años 2000. Es importante, nos equivocamos aquellos que regulamos y supervisamos en el mundo instituciones financieras respecto al gobierno. No, es un tema absolutamente vigente y es un tema que sí merecía tratarse independientemente, incluso independiente del riesgo personal que fue el que nos abrió los ojos respecto a esto. Y eso es un poco lo que se está haciendo, tener un esquema completo de gobierno corporativo que permita el gobierno de toda la organización, pero con la conciencia clara de aquellos que la dirigen, con la conciencia y la responsabilidad, con la idoneidad adecuada para ese manejo y con la vista siempre hacia el futuro. Hay muchos problemas de gobierno que tienen muchos tipos de instituciones. Hoy en día los están atravesando. Justamente por eso este seminario es tan pertinente al hablar de la gobernabilidad. Hay una máxima que dice, ¿por qué vas a cambiar algo que está funcionando bien y está dando frutos? ¿Por qué tendrías que hacerlo? Y eso es lo que debería aplicarse en todas las instituciones, con distintos nortes, como lo decía yo antes. Hay una base común, a pesar de que los bancos son un mundo distinto, a que las cajas son un mundo distinto, a que las cooperativas son un mundo distinto, tienen un nexo común. Y ese nexo común está basada en esta identidad económica financiera que a mí me gusta mucho utilizar. El ahorro idéntico a la inversión, ¿no? Todas las entidades intermedias, independiente, como digo, de su fin netamente financiero, de su fin social o de su fin comunal, como en las cooperativas. Todas intermedian fondos y todas contribuyen al desarrollo del país. Tienen factores comunes. Ese grado de intermediación también tiene como factor común, ¿qué cosa? Todos los riesgos que se asumen en ese trabajo. Los riesgos que se asumen en la actividad de intermediación son similares, independientemente de quién dirija la organización o quiénes sean los dueños de la misma. Y entonces todos tienen que tener mecanismos claros de control interno, de gobierno corporativo, de gestión de riesgos. Una de las cosas en la que coincidía Forrester y en la que coincidía KPMG, a pesar de sus opiniones diversas en otros temas de cómo, hacia dónde ir, sí convergían en algo fundamental. Decían, en este momento de transformación digital es mucho más importante formalizar y controlar mucho más el tema de los riesgos, el tema del control interno y el tema del gobierno corporativo. Ahora, en este entorno cambiante, es mucho más importante, porque cuando uno está haciendo las cosas que siempre hace, ya sabe cómo se mueven ellas. Pero si uno comienza a cambiar ese entorno, es ahí en donde tiene la necesidad y la obligación de reforzar estos controles para evitar que su emprendimiento, que su nueva orientación pueda fracasar y fracase toda la organización. Esto buscaba graficar lo que acabo de mencionar exactamente. Son negocios distintos, pero tienen factores netamente común y el gobierno puede ser distinto, el dueño puede ser distinto, pero hay factores comunes que tienen que atenderse. Un factor que es muy importante también y que tiene que ver con este entorno de transformación digital son las cifras de crecimiento. Las organizaciones, por lo general, financieras, viven preocupadas por el crecimiento, ¿no? Y comentábamos con algunos colegas el día de ayer sobre esta necesidad de crecimiento, como si la necesidad de crecimiento fuera aquella que va a cimentar la organización, y eso no necesariamente es cierto si ese crecimiento no es bueno. El crecimiento tiene que ser sólido y orgánico. El crecimiento tiene que ser orgánico en el sentido de que no solamente las colocaciones tienen que crecer todo el soporte para esas colocaciones, tienen que crecer todas las estructuras de manejo de riesgos,
las infraestructuras tecnológicas, las infraestructuras operativas, todo tiene que crecer al mismo tiempo, porque si no ese crecimiento puede ser inorgánico. Me decían y me preguntaban, ¿crecer al doble de lo que crece el país, por ejemplo, es razonable? Yo diría que sí, yo diría que hasta 3 veces el país. Pero claro, ¿por qué hablo de esa razonabilidad? Porque estamos hablando de una economía que todavía tiene un grado de intermediación bastante bajo, que tiene un techo todavía muy largo para alcanzar y que por lo tanto nos da todavía muchas oportunidades. Pero en los países desarrollados el crecimiento no puede ser exponencial, salvo que haya un factor diferencial que produzca ese crecimiento. ¿Cuál es ese factor diferencial que ha hecho que empresas como Nu, por ejemplo, que comentábamos hace un poco, haya crecido para llegar de ser 0 hace pocos años, 5 años, a tener 4 millones de clientes en ese periodo? La transformación digital. Cuando se rompe un paradigma, las tasas sí pueden explotar. ¿Pero hemos roto algún paradigma en los últimos 10 años en la industria financiera en el Perú? Entonces, hay que recapacitar, y es parte del gobierno corporativo ese análisis y ese pensar. Debemos crecer permanentemente, podemos crecer mucho, orgánicamente, tenemos los recursos para que ese crecimiento sea orgánico, son temas que tienen que considerarse y que tienen que analizarse. El crecimiento per se no necesariamente es bueno, hace o genera muchos riesgos. La función del supervisor, evidentemente ya la conocemos, pero es una función que también está enfocándose en el gobierno corporativo. Estamos tratando de hacer esfuerzos, pero esa es la labor del supervisor, regular y supervisar. Y yo quiero decir aquí, tratar de añadir un mensaje a esto que tiene que ver con si es realmente, o cuestionar realmente si es el papel del supervisor el solucionar conflictos internos en una organización. Y yo creo que no. Yo realmente creo que no. Se puede hacer todo lo que se puede hacer respecto a regulación, ¿no? Pero esa regulación tiene límites. Y entonces los conflictos internos entre las organizaciones tienen que solucionarse internamente. No podemos, dentro de la estructura de gobierno, poner un árbitro. Eso yo creo que no es el papel del supervisor. Podría más bien desvirtuarse su papel de objetividad pura, que es la que tiene que tener un supervisor. El supervisor no forma parte del mercado. El supervisor no tiene opinión a favor o en contra de uno o de otro. El supervisor no habla, como me preguntaban hoy día en algunas entrevistas, sobre una institución en particular, por ejemplo. Habla sobre el sistema, ¿no? Decía también, y para apuntar esto nada más que yo lo había comentado antes, que el consumidor hoy día es el que tiene el poder y casi como que el gobierno corporativo tiene que compartirse con el consumidor, con el cliente. Pero es un consumidor, como decía, mucho más informado. Y no necesita ser millennial o centennial para estar muy bien informado. Tiene que leer la prensa. Una de las cosas más importantes que tienen las instituciones financieras, independientemente de si son con fines de lucro o sin fines de lucro, es su imagen. Esa es quizás la fortaleza más importante. Una institución financiera que pierde su imagen, lo más probable es que desaparezca. La imagen hay que cuidarla. Y la imagen es muy frágil. Yo siempre comentaba, no tenía pensado decir esto, pero yo siempre comentaba en mis clases, hablando sobre la imagen en la industria financiera, y decía, la imagen es algo que se construye con los años, ¿no? Y se puede perder en un segundo. Y decía yo, imagínate, piensen ustedes en ese trabajador, en ese colaborador que trabaja en la empresa donde ustedes trabajan, que es un caballero, que es un señor, ¿no? Que es el mejor empleado, que es el que ayuda a sus compañeros, el que llega temprano todos los días, colabora, contribuye, y que se ha ganado 20 años un prestigio extraordinario y todo el mundo lo mira y habla bien de él. Pero llegó el día de la celebración y el aniversario de la caja, digamos. Y ese día se metió una soberana bomba, ¿no? Y en la noche comenzó a empujar a la gente,
se quiso sobrepasar con una empleada, lo sacaron cargado. Esa persona perdió lo que le costó 20 años inventar. Y la probabilidad de que lo recupere prácticamente es nula. Pasarán 20 años quizás y alguien lo mirará y dirá, ¿te acuerdas? Este era ese. Esa es la imagen de una institución financiera. No se puede perder, no hay nada que la recupere. Y lo peor que puede pasar con la imagen de una institución financiera es que esa misma institución financiera se haga daño a sí misma. Por eso hay que ser muy cautos cuando se trata de gobierno corporativo en la organización y cuando se trata del uso, por ejemplo, de la prensa. Los beneficios evidentemente están claros, creo que no voy a abundar en ello. Quisiera simplemente para cerrar, comentar un poco de lo que estamos haciendo nosotros. Ya lo he venido haciendo y lo he venido diciendo. Seguimos nosotros en este proceso de transformación también, motivados evidentemente por el hecho de entender mejor a nuestros supervisados, ¿no? Con proyectos que buscan tratar de cambiar esta cara que tiene nuestro país. Fíjense este dato reciente, ¿no? De cuántas horas son necesarias para hacer un trámite por países. Y miren dónde estamos nosotros, ¿no? Esto es nefasto. Entonces estamos tratando nosotros de tener proyectos como temas de notificaciones electrónicas, tratar de evitar el papel, ¿no? Tratar de tener plataformas, chatbots que nos permitan comunicarnos mejor, ir aprendiendo en ese camino. Hay todo un esfuerzo que está haciendo el supervisor, ¿no? Estamos tratando de entrar, no nosotros directamente, porque como se ha definido el tema fintech en el Perú, estamos hablando del crowdfunding, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? No estamos hablando de una plataforma que capte ahorros y que coloque, estamos hablando de una plataforma que conecta inversores con gente que necesita recursos, ¿no? Bajo ese entendido, estamos hablando de un entorno completamente distinto. Pero, fíjense ustedes, ¿cuál va a ser la labor del supervisor si es que tendemos a lo digital? Imaginemos que han pasado 10 años y ahora todos somos digitales. ¿A quién vamos a hacerle una visita de inspección? ¿A quién vamos a tocarle la puerta? ¿Cómo debería cambiar el papel de un supervisor en un entorno en el que todo es digital? Esas son cosas que estamos pensando. Esas son cosas en las que nos estamos poniendo. No tenemos la respuesta. Quizás sería más fácil hacer lo que hicimos con el crowdfunding en nuestro caso. Definimos que el crowdfunding no era ahorro y por lo tanto eso era inversión, que tenía que estar claro que era una inversión, que el administrador no maneja esos fondos y que simplemente conecta. ¿Deberíamos tender hacia eso? ¿Qué significa tender hacia eso? Significa quizás desaparecer el ahorro. Es decir, que todas las cuotas de exceso que tengan los pobladores de un país sean puramente inversión. ¿Es posible eso? ¿Podemos ir hacia eso? Y entonces habría un supervisor que lo único que busca es constatar que las plataformas tecnológicas cumplen con ese prerequisito. Sería un supervisor mucho más pequeño, sin necesidad de tener todo el aparato que tiene hoy día, ¿no es cierto? Y hasta, si es que ese proceso de inversión se radicaliza en el mundo, desaparecer. No habría ya la necesidad de un supervisor financiero, porque no habría ahorro. Y el ahorro es a lo que nosotros nos debemos. Ese tipo de cosas tienen que estar en la cabeza de cada uno de ustedes, en el negocio en el que se desarrollen y en su día a día, porque ese puede ser el día a día del mañana. Espero que esto sirva de reflexión, sobre todo para los directorios, para las partes de las cabezas de las organizaciones, y que piensen en estas cosas, piensen en el largo plazo, pero en un largo plazo con las velocidades exponenciales de hoy. Ya los largos plazos no son 10 años ni 20 años, los largos plazos pueden ser 5 años.
y ese es el horizonte al que nos estamos aproximando nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Óscar por esta excelente intervención. Vamos a invitar a Fernando Ruiz Caro para que por favor le haga entrega en nombre de la Federación Peruana de Cajas Municipales de un recordatorio a nuestro expositor. Bien fregado.